Bien, pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar entre nosotros el día de hoy con una nueva episodio de nuestra escuela sabática. Esperando, hermanos, que sea de bendición y que podamos todos tener una escuela sabática, ¿verdad? Con mucho aprendizaje. Bueno, sean todos pues bienvenidos, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar puntual, ¿verdad? Relativamente puntual. Pero bueno, déjenme también, hermanos, saber, por favor, les pido de favor, si por ahí me escuchan bien. Yo sé que la semana pasada tuvimos un poquito este, de, de problemitas con nuestro audio. Tal vez al principio no se escuchaba o algo así. Entonces, déjeme por favor saber si me escucha bien. Y pues para estar también al pendiente de nuestro micrófono y nuestro audio. Bueno, acompáñenme ahora, hermanos, para comenzar nuestra escuela sabática del día de hoy, que es la lección número 4. Y bueno, acompáñenme ahora para presentarnos delante del Señor y así damos inicio. Dios bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos permites reunirnos una vez más para estudiar, Señor, tu palabra, estudiar la escuela sabática. Permite, Señor, que podamos entender, que podamos abrir nuestra mente, que podamos, Señor, entregarnos a ti también y que todo lo que lleguemos a aprender el día de hoy, Señor, venga siempre de ti, que ese mensaje llene espacios vacíos, Señor, en nuestro corazón y que seas tú, Padre eterno, quien nos guíe y que sea siempre la punta, Señor, que a la que hay que seguir. Padre eterno, queremos ponernos en tus manos. Honra a este siervo tuyo, Señor, que tu palabra sea siempre, Señor, de bendición para todos. Honra a este siervo tuyo, Señor, y recíbenos con tu bendición. En el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, perdón, no alcancé a servirme agüita hoy y les voy a tomar un segundito para servirme. Y bueno, deseo en Dios de que estén teniendo, hermanos, una semana muy llena de bendición y que a pesar de lo em, laborioso que pudiera llegar a ser o tedioso, ¿verdad? Lo que pudiera llegar a ser el ir a nuestros trabajos, el día con día, ¿verdad? A pesar de eso, deseo y bueno, sobre todo el estrés, ¿no? Del trabajo, porque yo sé que en muchas de las ocasiones uno se estresa, se cansa, ¿verdad? Y pues deseo en Dios que de verdad que usted en casa o ya en casa, ¿verdad? Esté con mucha bendición de Dios. Em, bueno, vamos a comenzar nuestra escuela sabática. Como les decía, hermanos, el, el título de esta lección, permítanme un segundo. El título de esta lección va a estar apareciendo en sus aparatos dispositivos y se titula Llamado al Discipulado. Llamado al discipulado. Bueno, hemos visto en múltiples ocasiones, tal vez en dos o tres escuelas sabáticas, en dos o tres trimestres, creo que ya hemos visto algo de este tema. El día de hoy aparentemente viene un poquito más, pues complejo, si se puede decir. No, no es muy difícil, ¿verdad? Pero tal vez de diferente manera. Lo que sí, hermanos, es de que la escuela sabática propone que leamos 4 capítulos el día de hoy. 4 capítulos, hermanos, que son larguísimos, que lamentablemente no vamos a poder ver por el tiempo, ¿verdad? Pero usted lo puede ver en la escuela, lo puede leer en su casa con calma. Así tiene algo para
para lo cual estudiar, ¿verdad? Y que tenga tiempo, hermanos, para que se haga tiempo también para leer la Biblia. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que debemos de tener siempre presente, hermanos, como hijos de Dios, como partícipes de la iglesia de Dios, vaya, debemos de tener el buen hábito de leer la Biblia, hermanos, por lo menos 5 o 10 minutos. Y bueno, la escuela sabática propone que leamos 4 capítulos, pero son muy largos y solamente vamos a leer las citas que nos ofrece también. Y bueno, en eso nos vamos a basar. Llamado al discipulado es el título, y también, hermanos, nos da una lectura base o lectura principal que también se encuentra en Lucas capítulo 6 versos 35 y 36. Estos textos son los con los que se identifica mucho la escuela sabática. Entonces, hermanos, vamos a partir de ahí, desde Lucas capítulo 6 verso 35, y vamos a ver lo que nos espera también, ¿sí? Bueno, Lucas capítulo 6 verso 35 y 36 dice así: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, hermanos, está muy claro el texto principal que nos arroja la escuela sabática. Eh, eh, la escuela sabática propone, bueno, la escuela sabática no es la palabra de Dios, hermanos, básicamente propone que amemos a nuestros enemigos, que hagamos el bien, y que no esperemos nada a cambio cuando prestemos, cuando demos, cuando ofrezcamos. eh, y es algo, hermanos, que debería de identificar a todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque pues es como indispensable en un hijo de Dios. Es como para el ser humano en general, es indispensable tomar agua, porque el agua es vida, ¿verdad? Y lo refresca a uno, no solamente lo refresca, sino que también lo revitaliza. Entonces, básicamente es lo mismo, hermanos. Básicamente deberíamos de identificarnos mucho con este. Pero el segundo verso, que es el verso 36, dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia, hermanos, es tener compasión por los demás. Yo creo que también deberíamos de poner atención en esto, de ser misericordiosos para con los demás. Y, y no solamente, hermanos, porque somos hijos de Dios, no solamente porque vamos a la iglesia, sino que es algo que tiene el humano, ¿no? Yo creo que también es un don de poder tener misericordia para con los demás. Y, y esa misericordia, hermanos, pues obviamente proviene de Dios. Así que bueno, Él es misericordioso para con nosotros, o para con todos. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos ser misericordiosos para con los demás, no? Así que bueno, hay que procurar eso y meditar en estas cosas, ¿no? Bueno, el objetivo de la lección dice así: estudiar el ministerio de Jesús en Galilea. Permítame. Estudiar el ministerio de Jesús en Galilea y cómo él demostró el evangelio mediante la enseñanza y el llamado a los discípulos para seguir al Hijo del Hombre. Bueno, en esto hay que concentrarse, en esto hay que mirar cómo el ministerio del Señor Jesús en Galilea
y cómo él mostró el evangelio mediante la enseñanza y el llamado a los discípulos para seguir al Hijo del Hombre, o sea, para seguirle a él, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es lo que vamos a ver. Les recuerdo, el título del día de hoy es llamado al discipulado, y este llamado al discipulado lo hace directamente el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Cuando esto sucede, sus apóstoles dejan todo lo que estaban haciendo, dejan lo que estaban haciendo y le siguen. Em, Aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos decidido seguir al Señor de la misma manera? Dejar todo, dejando todo y siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Em, es, am, es algo que el Señor Jesucristo tiene para con la humanidad, ¿no? El Señor nos ama a todos y a todos nos llama para también eh, eh, vaya a trabajar, para, para llevar el Evangelio, para caminar con Él, así como dijo aquellos discípulos, eh, deja aquello que estás haciendo y sígueme. Y todos sus discípulos, hermanos, todos sus discípulos obedecieron. El Señor hacía milagros, y cuando el Señor hacía milagros, no solamente se sorprendían, sino que el Señor cautivaba a, a aquellos que llamó, ¿verdad? Aquellos que llamó los cautivó, y desde el principio el Señor Jesucristo, con sus hechos, con sus actos, con sus palabras, les dejó saber que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros eh, podamos escuchar esto, y que podamos, hermanos, también seguir esto, ¿verdad? No sé si por ahí me siguen escuchando, no sé si por ahí creo que tal vez sea el internet que está un poco lento, hermanos. La verdad no encuentro una falla, pero también igual, si usted está por ahí y no se escucha muy bien, déjeme saber, por favor. La semana pasada tuvimos unos pequeños problemitas con nuestro audio, que aparentemente ya compusimos, pero bueno, esta ocasión espero que todo esté bien, y si usted no me escucha muy bien, bueno, déjeme saber, por favor, para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, más o menos esta es la introducción a la escuela sabática. Con el objetivo de la lección, el título y el texto que es base. Pero lo más importante, hermanos, yo creo que es cómo comienza este verso, el verso 35, que dice: amad pues a vuestros enemigos. Y es que no es fácil, hermanos, para el ser humano, no es fácil amar a alguien que le ha hecho daño. Entonces, incluso mucha de la gente que no conoce al Señor lo ve contradictorio, ¿no? O como tal vez no contradictorio, sino contraproducente, tal vez se puede decir. Lo ve contraproducente, porque cómo vas a amar a alguien y cómo vas a querer llevarte bien con alguien que te hizo daño. Entonces, bueno, el Señor, con este dicho, em, con esta pequeña leyenda, con lo que dice aquí: amad pues a vuestros enemigos, el Señor quiere, o su intención es cuidar nuestro corazón para no odiar a quien nos odian, ¿verdad? Para no alejarnos de lo que es, hermanos, em, em, la verdad, sobre todo, ¿no? Y el bien que proviene de Dios. Así que bueno, hermanos, esto es lo que más o menos la escuela sabática y la palabra de Dios trae. Y bueno, como decíamos, no es absolutamente nada fácil para el ser humano amar a quien básicamente no quiere, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo veo acá. El Señor quiere cuidar nuestro corazón, de no mancharlo con odio, de no mancharlo con rencor, con
con ganas o con sed de venganza, ¿verdad? Porque muchas de las veces, bueno, si alguien nos hace mal, si alguien nos, si nos llega a hacer algún daño, pues muchas de las ocasiones uno quiere venganza, ¿no? Y bueno, el Señor está tratando de cuidarnos de eso. Y eso es más o menos, hermanos, lo que yo veo también en esta sección de la escuela sabática. Bueno, dice aquí que nos propone Lucas capítulo 5 versos del 1 al 11. Les voy a compartir la Biblia, mis hermanos. Dice así, del 1 al 11. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Permítame un segundo. Un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Permítame. Vamos en el verso 6. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y echaron ambos barcos de tal manera, y llenaron, perdón, ambos barcos de tal manera que se enegaban. Y cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Y verso 11. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, esto hasta aquí, y también propone el capítulo 6, versos 13 al 49. Sí, y dice así: Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba, tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Verso 20. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis,
porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Verso 25. Hay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Verso 29. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también, perdón, lo moví. Nuevamente, verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y prestaréis, permítame un segundo, perdón, perdón. Dice, y si prestaréis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No coordinéis, perdón, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Verso 39. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Porque, perdón, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Verso 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Y verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, también, hermanos, nos dice que leamos el capítulo 9, versos 56 al 62. Dice así. Estamos por acabar esta lectura, hermanos, Lucas capítulo 9, versos 56 al 62. Bien. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Verso 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y bueno, esta es, hermanos, nuestra lectura de el día de hoy, de esta escuela sabática, y que bueno, básicamente la escuela sabática, hermanos, propone que leamos desde el capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 9, verso 62, que acabamos de leer. Entonces, si usted tiene una oportunidad, léalo, más bien haga un espacio, hermanos, para que lo pueda leer y que también así se vaya también familiarizando con la lectura de la Biblia, hermanos. Es muy importante, recuerde, que tengamos nuestro tiempo de leer la Biblia, ¿verdad? Y bueno, esto es hasta aquí. Y bueno, como pudimos ver, el Señor Jesucristo comienza, bueno, la perspectiva de Lucas, comienza, hermanos, en el capítulo 5 con el llamado de sus discípulos. Y bueno, vimos la historia, ¿verdad? Jesús se acerca, ve ¿cómo se llama? La barquita, ¿verdad? O la barquilla, ve la barquilla y Jesús se sube a uno de ellos, a una de estas barquitas, y que era de Simón. Y bueno, podemos perfectamente ver cómo la historia va desenvolviéndose en esta lectura de capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11. Entonces, se sube el Señor Jesucristo y desde ahí predica, pero le dice a Simón, ¿sabes qué? Aléjame un poco. Y desde ahí predica el Señor, desde ahí les habla a toda la multitud, porque pues lo apretujaban, ¿verdad? Pues ya estaban en la playa, me imagino, ¿verdad? A la orilla del, no sé, del mar, del río, tal vez, del mar. Y le dice, pues aléjame un poco, y desde ahí les predicaba. Después de esto, hermanos, Jesús hace un milagro, le dice a Simón, ve y tira las redes, y sacan peces, hermanos, pero se rompían las redes, dice la palabra de Dios, que se rompían las redes. Entonces Pedro se echa en sus rodillas y dice, Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Y bueno, lo principal es eso, ¿no? Como el ser humano
Decir, Señor, yo soy pecador, es aceptar que, que hemos sido pecadores. Es aceptar que el único que nos puede perdonar esos pecados es el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, le dice, no te preocupes, sígueme, ahora vas a ser pescador de hombres. Y de ahí, hermanos, se va con llama a Bartolomé, a Judas, Judas Iscariote, a Mateo, Marcos, Lucas, y los llama, hermanos, y los llama. Entonces el llamado del Señor es directo para con estos hombres que eran muy importantes, que era muy importante que le siguieran al Señor Jesucristo, porque, hermanos, desde que comienza el ministerio del Señor Jesús, comienza la iglesia de Dios. Aunque bueno, hay mandamientos, hermanos, de Dios que vienen desde Adán, pero la iglesia de Dios, cuando comienza el Señor Jesucristo su ministerio. Bueno, ya tenemos un par de comentarios, hermanos, perdón, yo ya entré de lleno a la escuela sabática. Dice mi hermana Andrea, paz a vos, hermano Josué, y a los que estén oyendo la palabra. A vos paz, hermana, bienvenida, gracias por estar entre nosotros. También dice, orar por mí, voy camino a trabajar fuera con mi hijo Jorgito. Bueno, Dios los acompañe, hermana. Bueno, si va manejando, tenga mucho cuidado. Y bueno, si no va manejando, bueno, deseamos en Dios que podamos llegar a sus oídos y que sea de bendición siempre la palabra de Dios para usted que va ahí con su hijo y aquellos que lo rodean que lo escuchen, ¿verdad? También. Y mi hermana Noemí Soria dice, paz a vos, brother, a vos paz, hermana Noemí. Gracias por estar también entre nosotros, sean todos bienvenidos. Y bueno, también me disculpo porque quedé de llamarle a mi hermana Noemí y hermanos, tengo tantas cosas que hacer que totalmente se me olvidó, hermanos. Disculpa, le pido una disculpa. Pero bueno, siempre podemos hacer un espacio para hacerlo, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, la palabra de Dios es así, entonces les llama a sus discípulos y sus discípulos simplemente obedecen, dejan todo lo que están haciendo. Por ejemplo, a Simón, ¿verdad? Que después le llamó Pedro, a Simón que le dijo, ve y tira todas las redes otra vez, y cuando las estaban sacando, las redes se rompían, hermanos, de tanto pez que sacaban. Entonces, lo que hace Pedro y todos aquellos, incluso llaman, hermanos, llaman a otro barco para que les ayuden a ponerlos. Sacaron 2 barcos llenos de peces. Lo que pasa aquí, hermanos, es de que Simón primeramente acepta que es pecador y le dice, aléjate de mí, Señor, porque no soy digno, ¿verdad? Básicamente. Y le dice el Señor, no te preocupes, sígueme porque vas a ser pescador de hombres. Ahora va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente tu llamado, tu ministerio, así que sígueme, ¿verdad? Y bueno, yo me imagino, hermanos, a un Simón dejando las cosas, trabajaba con su padre y normalmente eran familiares, hermanos, normalmente eran familiares los que trabajaban, dice, y amigos, ¿verdad? Como mencionaba la palabra de Dios, bueno, como mencionaba la lectura que habíamos leído. Entonces, pero Pedro trabajaba con su papá y yo creo que lo dejó ahí con todos los peces, hermano. Y pues siguió al Señor Jesucristo. De ahí se pasan a otro lado y comienzan a predicar y el Señor les comienza a enseñar. Aquí lo importante, hermanos, que quiero que veamos es cómo el Señor Jesucristo llama a sus discípulos y sus discípulos obedecen. O sea, dejan todo lo que están haciendo. Dejan básicamente las actividades que estaban haciendo para seguir al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién de nosotros, hermanos, ha estado dispuesto de la misma manera para seguir al Señor Jesucristo? Tal vez, hermanos,
no caminando como ellos lo hicieron, caminando, vaya, físicamente con el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo les enseñaba directamente, sí, pero no, a nosotros es el mismo llamado, exactamente el mismo llamado, hermanos, pero a nosotros no nos dice, bueno, no es que no nos diga, sino que eh, a nosotros, hermanos, es diferente, porque el Señor Jesucristo camina con nosotros y nosotros caminamos con Él por fe. Sí, pero ellos lo tuvieron de frente, vaya, lo tuvieron en persona, lo tuvieron físicamente, ¿verdad? Entonces, el llamado es el mismo, el llamado es el mismo. Eh, Espero en Dios, hermanos, que la reacción al llamado del Señor Jesucristo hacia nosotros sea la misma que sus discípulos, de dejar todo y seguirle, ¿verdad? Como les decía, no físicamente, pero sí con la fe, porque sabemos de que el Señor Jesucristo está ahí, camina con nosotros, ¿sí? Así que bueno, esto es más o menos la introducción y de las citas bíblicas que acabamos de leer. Aunque bueno, también leímos, hermanos, eh, del capítulo 6, permítanme un segundo, del capítulo 6 leímos del 13 al 49. Bueno, en el capítulo 6 ya caminaba con todos sus discípulos. Ah, perdón, mi hermana Noemí dice, te pido por mi amiga Norma Leiva, le van a hacer quimios de un tumor en el pulmón. Bueno, vamos a estar orando por Norma. Está bien. Gracias, hermana, por avistejarnos a ver. Así al final de la transmisión o cuando llegue la oración final podemos orar por ella. El Señor Jesucristo ya caminaba con sus discípulos aquí en el capítulo 6. Pero hermanos, cuando el Señor, conforme el Señor caminaba, iba sanando enfermos. Y hay uno donde un verso, el verso 19, que dice que todos procuraban tocarle porque salía de él virtud. O sea, de él salía este poder, hermanos. Y todos querían tocarlo. Todos, pues, ¿quién no, verdad? Imagínese yo, si hubiese estado enfermo y veo al Señor pasar al Señor Jesucristo, sabiendo que hace ese tipo de milagros, hasta me aviento, hermanos, ¿verdad? Y solamente era para tocarle, solamente era para tocarle. Después el Señor les comienza a predicar las bienaventuranzas, o sea, que procuremos ser siempre feliz, pero bajo la gracia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bajo la gracia de Dios. Entonces, también la última parte que leímos fue el capítulo 9, hermanos, ya finalizando los versos, que era desde el 56 más o menos hasta el 62. Y fíjese bien, le voy a compartir nuevamente la Biblia en el verso 56, que dice, permítame un segundo, ya quitamos esto. Permítame. Tenemos aquí una pequeña problemática. Se nos está filtrando aquí Bueno, después lo checamos. No pasa nada. Lo que quiero, hermanos, que nos enfoquemos es en el verso 56 del capítulo 9. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, aunque parezca simple el verso, dice mucho, hermanos, porque dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres. Fíjese bien, no dice para salvar el cuerpo, para salvar, no, sino que dice las almas de los hombres. Sino, no ha venido a perder estas almas, sino a salvarlas. Y como en alguna otra parte de la Biblia, permítame un segundo, ya le digo dónde. Lo debo de tener por aquí. Dice, permítame un segundo. Permítame un segundo. ¿Sabe qué? Que se nos está atorando un poco nuestro el, el ratón. Bueno, es Efesios, hermanos. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, verso 12, mire bien lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por eso el Señor, hermanos, está diciendo en Juan capítulo 9, verso, dijimos que era el 56, dice, yo no he venido a perder las almas de los hombres. No es Juan. Ya les iba a poner Juan capítulo 9. No es Juan. Es Lucas, hermanos, perdón. Me equivoqué. Sigo con Juan en la cabeza. Pero es Lucas capítulo 9, verso 56, donde dice yo, porque el Hijo del Hombre, dice, el Hijo del Hombre no ha venido. Dice aquí el Hijo, ahí se lo voy a poner otra vez, déjame quito esto. Dice, porque el Hijo del Hombre, disculpen, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice, y se fueron a otra aldea, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor sabe, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino es contra huestes y potestades. Entonces, por eso el Señor hace por eso el Señor dice estas cosas, porque sabe, hermano, sabe perfectamente. Y bueno, también sabe que hemos sido pecadores. Y también dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Hay gozo allá donde habita el Señor. Y el Señor se goza, hermanos. Dice mi hermana Noemí, se te va la voz. Ah, ¿sabe qué, hermana? Creo que es el internet, tal vez el clima. Estamos esperando también una lluvia por acá. No sé si sea tormenta, pero pero lluvia por acá. Permítame un segundo, le checo y le dejo saber. Permítame. Bueno, espero me escuche un poquito mejor, que no se me escuche la voz cortada. Posiblemente, hermano, sea aparentemente aquí en mi proyección, aparentemente está bien. Espero que no nos afecte mucho. Creo que sí estamos esperando una lluvia. Estamos esperando, no sé si sea tormenta. Iba a decir una tormenta, pero no sé si sea tormenta. Entonces deseamos en Dios que no sea así y que nos pueda dejar terminar la escuela sabática. Ya se escucha, brother. Ah, qué bueno. Gracias, hermano Noemí.
Y bueno, esto es más o menos, hermanos, la introducción a la escuela sabática con título llamado al discipulado. Llamado al discipulado. Y bueno, la parte del medite en esto comienza de esta manera. Permítanme un segundo. Ahora sí, dice, medite en esto. Lucas registra el ministerio de Jesús en Galilea desde su revelación en Nazaret hasta cuando él se propone ir a Jerusalén. Esto lo vimos lo encuentra del capítulo 4 hasta el capítulo 9. Aunque bueno, aquí lo menciona desde el capítulo 4, pero nosotros leímos desde el capítulo 5. Dice, en su tiempo libre y en la preparación para la clase, lea estos capítulos y familiarícese con todo lo que Jesús dice y hace al mostrar en la práctica cómo debe verse lo predicho por Isaías. Se refiere a Isaías 61. Recuerde que en la lección en la lección número 2, creo. No me voy a poner a buscarlo, hermanos. Sí, creo que fue en la 2. Pero en la 2, recuerda que también el Señor Jesucristo entra a la sinagoga, predica y habla acerca de Isaías, pero habla de Isaías capítulo 40. Y en esta ocasión el Señor se refiere a Isaías capítulo 61 y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, es un dato nada más para que lo tengan ahí cerca, ¿no? Y lo pongan en su escuela sabática. Entonces dice todo lo que Jesús dice y hace al mostrar en la práctica cómo debe verse lo predicho por Isaías. Buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos. No tenemos el suficiente espacio, dice la escuela sabática, para cubrir este material capítulo por capítulo. Sin embargo, destacaremos temas principales a lo largo de las siguientes lecciones. Esta lección pone su enfoque en el énfasis de Lucas sobre el discipulado. Durante este tiempo, en Galilea, Jesús comenzó a referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y esto es muy importante. Si usted tiene su escuela cerca, subraya esta parte. Dice, durante este tiempo en Galilea, Jesús comenzó a referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ben Adán, en hebreo, significa literalmente ser humano. ¿Sí? Ben Adam o Ben Adán significa ser humano. 8 de las 26 referencias que Lucas hace se encuentran en esta sección. 5:24, o sea, capítulo y verso. 5:24, 6:5, 7:34, 9:22, 26, 44, 56, 58, o sea, del capítulo 9. Y ellas iluminan la perspectiva de Lucas que Lucas tiene de Jesús. El Hijo del Hombre, nos dice Jesús, tiene poder para perdonar los pecados, es Señor del sábado y ha venido comiendo y bebiendo con nosotros, no para destruirnos, sino para salvarnos. Esta parte también subráyela. Sí, esta parte también subráyela. Jesús también enfatiza que el Hijo del Hombre debe sufrir, ser rechazado, ser asesinado y ser levantado al tercer día. Sigue diciendo, esta es la forma en que Jesús termina su ministerio en Galilea. No obstante, nos quedamos con una pregunta. Fíjese bien, esta también subráyela, porque este es personal también. Dice, no obstante, nos quedamos con una pregunta. ¿Nos avergonzaremos del Hijo del Hombre o le seguiremos? Pues al menos los que estamos aquí, hermanos, creo que hemos decidido seguir al Señor, ¿verdad? Así que, escuchando su palabra, hermanos, para empezar, hemos aceptado. Con escuchar su palabra, con estudiar su palabra, con leer su palabra, le hemos aceptado, ¿sí? Ahora le falta seguir, falta que le sigamos, como por ejemplo, sería ir a la iglesia, ¿verdad? Tómelo de esa manera. ¿Por qué no? Seguir al Señor Jesucristo es ir a la iglesia. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Recuerda que en una ocasión
o más bien en más de alguna ocasión, hermanos, les he dicho que am, en Ezequiel capítulo 10, el Señor hace un acto hermoso de descender de la diestra del Padre, de descender de su trono para estar entre su pueblo. Entonces, creo, hermanos, creo, y digo solamente creo, por aunque debería de ser una afirmación, hermanos, pero creo que eso significa seguir al Señor. ¿Por qué? Porque recuerde que inevitablemente tenemos una cita con el Señor Jesucristo sábado con sábado. Así que el Señor, sábado con sábado, Él está puntualmente en el templo y nosotros, hermanos, por obtener esa bendición, por obtener, hermanos, esa dicha de estar con Jesús, sábado con sábado, procuramos ir y estar en el templo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es seguir al Señor, hermanos. Sí, también es un sacrificio por parte nuestra, hermanos, el seguir al Señor. Sí, el seguir al Señor es también un sacrificio que uno hace grande, muy grande. Sobre todo levantarse temprano, hermanos, ¿verdad? Es lo que más uno sacrifica el tiempo de descanso en la cama. Pero bueno, lo digo por los porque el culto comienza pues temprano, relativamente temprano, a las 9, 10 de la mañana. Entonces, bueno, es un sacrificio, hermanos, ¿sí? Y de esa manera uno sigue al Señor Jesús. Bueno, sigue diciendo, ¿nos avergonzaremos del Hijo del Hombre o le seguiremos? El discipulado es algo central para el ministerio de Jesús en Galilea. Lucas, esto subráyelo, Lucas describe una perspectiva vivida del Hijo del Hombre y también muestra el significado del Evangelio de la libertad, mencionado por Isaías, el cual es personificado en aquel humano que se identifica con la humanidad. Toda esta parte subráyela, ¿sí? O preste atención en esta parte. Dice, Lucas describe una perspectiva vivida del Hijo del Hombre y también muestra el significado del Evangelio de la libertad mencionado por Isaías, el cual es personificado en aquel humano que se identifica con la humanidad. El que nos ama, nos sana, nos perdona y el que moriría por nosotros, haciendo de ello algo inseparable de su misión de hacernos también sus discípulos. ¿Lo ve? También es la intención del Señor es que nosotros le sigamos, que seamos sus discípulos. Y es que, hermanos, un discípulo significa un estudiante, un aprendiz, aquel que está aprendiendo, que está creciendo en conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces dice hacernos también sus discípulos, ¿verdad? El llamado del Evangelio requiere de una entrega total hacia el Hijo del Hombre, quien nos moldearía como seres humanos. Bueno, esta parte también subráyela o téngala en cuenta. ¿Por qué? Bueno, ese es el llamado del Evangelio. Dice, el llamado del Evangelio requiere de una entrega total hacia el Hijo del Hombre. Y recuerden que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, ¿sí? Bueno, sigue diciendo la escuela sabática. Esto se ve claramente en el llamado de Jesús hacia Pedro. En el llamado de Jesús hacia Pedro, permítanme un segundo. Dice, Jesús lo encuentra pescando, aunque no con mucha suerte. La versión de esta historia, provista por Lucas en la versión más detallada conocida, todo esto trata de la palabra de Jesús, escuchándola y obedeciéndola. Pedro está abrumado por la milagrosa captura de peces. Al ver esto, cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces Lucas, hermanos, muestra humildad para con el Señor Jesús y dice, yo soy pecador, Señor, eres demasiado bueno para conmigo, Señor, aléjate de mí, no merezco estar cerca de ti. Y después, hermanos,
le dice el Señor Jesús, no te preocupes, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y esto, hermanos, cambia, eh, cambia totalmente la perspectiva de Pedro, ¿verdad? Cambia totalmente la perspectiva del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, este hombre tiene poder, este hombre sabe lo que dice, yo le sigo. Y ahí mismo decide seguirle, ¿verdad? Es hermoso lo que el Señor hace. Y es lo que también, hermanos, yo siento que esa misma debería de ser nuestra, o esa misma debió de haber sido nuestra reacción cuando el Señor nos llamó a seguirle, ¿verdad? De decir, Señor, confío en ti, vámonos, te sigo, ¿verdad? Bueno, bueno, sigue diciendo, esta historia del Evangelio viene a ser la intersección del poder y la autoridad del reino del Hijo del Hombre, más la respuesta humana de arrepentimiento profundo y el llamado al discipulado. Ningún otro escritor del Evangelio habla más del poder de Dios en Jesús que Lucas, y tal como esta historia lo confirma, es transformador. Posteriormente, Jesús eh, nombraría y enviaría a sus discípulos con el mismo poder de predicar el Evangelio y de transformar vidas. Esto, hermanos, dándoles del Espíritu Santo a sus discípulos. Permítame. Esto dándole a sus discípulos. Permítame un segundo. Que se me movió aquí mi Biblia, hermanos. Pues quería componerla. Ahí está, listo, perdón. Solamente quería tener la lista. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, siguen diciendo en la escuela sabática. Ningún otro escritor del Evangelio habla más, así a la parte la leímos. Dice, posteriormente Jesús nombraría y enviaría a sus discípulos con el mismo poder, de predicar el Evangelio y de transformar vidas. Esto, hermanos, eh, 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 con el Espíritu, compartiendo el Señor Jesucristo o dándoles del Espíritu Santo a sus apóstoles para que fueran y predicaran hacer exactamente las mismas cosas. Y eso viene enseguida. Sí, dice, existen muchos otros detalles sobre el discipulado que son abordados, en Lucas 5, de capítulo 5 al 9. El llamado de Mateo, la enseñanza sobre el ayuno y el sábado, las declaraciones de Jesús acerca de Juan el Bautista, quien ahora está en prisión, y muchas hermosas parábolas. Mucho de lo escrito aquí mucho de lo escrito aquí en esta sección tiene un directo paralelo con Mateo y Marcos. Sin embargo, un elemento significativo de la perspectiva de Lucas tiene sobre Jesús es su sermón en la llanura, como, como se le ha llamado. Y es que, hermanos, le llaman llanura a la orilla de la playa donde estaban los barcos, donde se acerca el Señor Jesús, se sube a uno de ellos y desde la barquilla predica, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto lo vimos en la lectura principal o en la lectura base, ¿verdad? De los textos clave. Bueno, nos quedamos. Sí, sermón en la llanura, tal como se le ha llamado. Sigue diciendo, la enseñanza del sermón de Jesús es una versión mucho más condensada que el sermón del monte de Mateo, el cual ya hemos estudiado a profundidad recientemente. Sin embargo, aunque fíjese bien, en en estos dos panoramas, en estas dos
¿cómo se le puede decir? Escenas, se pueden decir. En estas dos escenas el Señor hace milagros y grandes milagros. ¿Por qué? Porque en uno, por ejemplo, en el de la llanura, cuando termina de predicar, perdón, le dice a Pedro que tire sus redes y sacan muchísimos peces. Y recuerden que en el sermón de la montaña o el sermón del monte, el Señor cuando termina de predicar les dice a sus discípulos, denles de comer, sepárenlos por 50, de 50 en 50, y hay que darles de comer. Dice, Señor, les dice a sus discípulos, pero ¿cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? 5,000 gentes, imagínense. Y les dice el Señor, está bien, sepárenlos. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay? ¿Qué tienen? Y les dice, pues nada más 5 peces y 2 panes. O 2 peces y 5 panes. No, sí, 5 peces y 2 panes. Y les dice el Señor, bueno, tráiganmelo y sepárenlos a todos de grupos de 50. Y el Señor hace multiplicar la comida para darle a 5,000. Y esa es una ocasión. En otra ocasión le dio a otros 4,000 hermanos. Imagínense darles de comer a 9,000 gentes. 9,000 gentes. Y hizo el mismo milagro. ¿Sí? Y multiplicar la comida, hermanos, de esa magnitud es para mí un milagro. Y de la misma manera los peces, hermanos, wow, es un milagro muy grande. Y en estas dos escenas, el Señor hace estos milagros. ¿Sí? Y bueno, también para que vean el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿no? Y así, obviamente, uno como, um, o él como maestro tenía que dar seguridad para los demás, ¿no? Dar seguridad. Y esto lo hacía muy seguro de sí mismo. Bueno, no de sí mismo, sino dar seguridad a los demás también, ¿sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, sigue diciendo, sin embargo, el énfasis de Lucas y el material original nos ayuda a ver el corazón del Hijo del Hombre. La versión de Lucas contrasta 4 bienaventuranzas con 4 ayes que hacen eco con el cántico de María, o sea, contrastado aquellos que tienen hambre con aquellos que están llenos. También su sermón encontramos a Jesús 2 veces instruyéndonos a amar a nuestros enemigos. La misericordia de Dios, eso también hay que subrayarlo. También en su sermón encontramos a Jesús 2 veces instruyéndonos a amar a vuestros enemigos. La misericordia de Dios es celebrada en Lucas capítulo 1, consiste o la misericordia de Dios tan celebrada en Lucas 1 consiste en definir el carácter de sus hijos. Dice, fíjese bien, algo que me llamó mucho la atención. También su sermón encontramos Jesús 2 veces instruyéndonos. Y esto me recuerda, hermanos, una historia, la historia de José, que usted yo sé que conoce de sobra. Pero José, hermanos, cuando lo llama el faraón de donde estaba, en la cárcel, cuando el faraón lo llama para que interprete su sueño, porque José era interpretador de sueños, entonces el faraón lo llama y le dice, oye, tengo un sueño y nadie me ha podido decir qué significa. Y me dicen que tú puedes interpretar los sueños. El chiste, hermanos, para no hacer tan larga la historia, para no hacer tan larga esta parte, el faraón cuenta su sueño y, le dice José, bueno, tienes que poner a alguien para que cuando el Señor ponga por obra estas cosas, pueda guardar y administrar comida para cuando haya escasez. Y, y le dice José, pero tu sueño, como son dos cosas, las mismas, el sueño, estoy queriendo juntar las palabras, hermanos, como son dos sueños diferentes, dice lo mismo son uno mismo, nada más que como el Señor te lo ha dado 2 veces, quiere decir que se apresura a hacerlo, ¿sí? El Señor te está queriendo decir que se va a apresurar a hacer estas cosas.
Entonces, si te lo dijo 2 veces, presta atención a eso, ¿verdad? Y dice el faraón, pues bueno, nadie mejor que tú vas a ser el encargado de todo eso, y lo pone. De aquí, de la misma manera, hermanos, dice, también en su sermón encontramos a Jesús 2 veces instruyéndonos. Bueno, ¿qué habrá querido decir el Señor Jesús con hacer o decir 2 veces las mismas cosas? Que está queriendo llamar nuestra atención, ¿verdad? Que está queriendo trabajar pronto con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, es fascinante saber estas cosas, ¿no? Es fascinante poder prestar atención a estas cosas y poder aprender. Y es que el llamado de Dios, hermanos, cuando son 2 veces, es porque el Señor se apresura a hacer cosas grandes, grandes. Así que cuando el Señor sienta que le está llamando por medio de su palabra, atienda su voz. Recuerde aquel profeta Samuel, cuando era pequeño, que vivía se me está olvidando, hermanos. Creo que era Elías. Vivía con Elías. Y, y Samuel escucha la voz del Señor llamándole: Samuel, Samuel. Y Samuel va con Elías y le dice: Señor, dime, ¿me has llamado? Y le dice: no, yo no te llamé, vuelve a dormir. Se regresa Samuel. Así 3 veces, hermanos, escucha la voz del Señor. Y al final le dice Elías: bueno, yo no te llamé, es el Señor que te está llamando. Respóndele, habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Y hermanos, ahora nos toca contestar de la misma manera, porque el Señor nos ha estado llamando constantemente a hacer su voluntad, a hacer su palabra, pero sobre todo, hermanos, aparte de seguirle, es de llevar el evangelio, de predicarle a los demás. Y eso, hermanos, es la parte más importante, y eso es lo que creo que el Señor desea para nosotros: que trabajemos, que no seamos ociosos, que conozcamos, que nos empapemos de su palabra, que le conozcamos más a Él mediante su palabra, para poder llevar todas estas cosas en práctica primero, y después llevarlo a aquellos que no le conocen. Y ese es nuestro propósito aquí, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está básicamente diciendo en su llamado, ¿sí? Ven y sígueme, ven y sígueme, y yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? Vas a traer y cuidar almas para el Señor. Bueno, esto hasta aquí llegó nuestro medite en esto, y es más o menos lo que va, bueno, no más o menos, fue todo lo que vimos en las lecturas, los textos clave, ¿verdad?, que nos da la escuela sabática. Estamos por entrar a las preguntas. Comente al respecto. Si no hay por aquí algún comentario de nuestras hermanas, que hasta ahorita, bueno, no. Bueno, dice: comente al respecto. ¿De qué manera el ministerio de Jesús en Galilea demuestra cómo el evangelio de Isaías, refiriéndose a los pobres, se ve en práctica? Y también dice: ¿qué papel juega el discipulado en esto? Bueno, respuesta número 1 a la pregunta número 1. ¿De qué manera el ministerio de Jesús en Galilea demuestra cómo el evangelio de Isaías, refiriéndose a los pobres, y se ve en práctica? Bueno, primero, para empezar, hermanos, quiero mostrarles es Isaías 61. Solamente que no recuerdo. Es el verso 1, hermanos. Es el verso 1. Son palabras del Señor Jesucristo. Fíjese bien, en un profeta Isaías, que, bueno, el profeta Isaías no conoció físicamente al Señor Jesús, pero escribió las palabras del Señor Jesús. Mire bien lo que dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, es sobre mí, porque me ungió el Eterno, y heme enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, y promulgar año de la buena voluntad del Eterno y día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y verso 3, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. Fíjese bien, son palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque Isaías era un profeta, solamente el Señor, bueno, toda esta descripción es, es, se puede decir, única del Señor. Es única del Señor Jesús. ¿Por qué? Dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, es sobre mí. Y yo he venido, dice, porque Él me ha enviado a predicar. Dice: Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A publicar libertad a los cautivos, ¿sí? Y a los presos sacarlos de la cárcel, perdonar pecados, curar a los enfermos. Es básicamente, hermanos, una descripción de lo que hacía el Señor Jesucristo. Entonces, dice, eso fue la parte para que usted vea que el Señor Jesucristo, cuando predica acerca de Isaías, lo hace en Isaías 61. Y bueno, mi respuesta sería: Isaías es un enviado también para predicar a los pobres y marginados el mensaje de vida, aunque también este mensaje, hermanos, es para nosotros. Así como envió a sus discípulos, también envía a Isaías, pero la descripción, hermanos, es la descripción del Señor Jesucristo. Dice: Isaías también es enviado para predicar a los pobres y marginados un mensaje de vida y esperanza para todo aquel que crea, así dando del Espíritu Santo para que la gloria de Dios sea manifestada en todo aquel que se arrepienta. Pero la descripción es perfecta del Señor Jesucristo. Así como a Isaías, a todos los profetas mayores y profetas menores, a nosotros, a los discípulos, ¿sí? A los 70, recuerde que el Señor también juntó 70 hombres y los mandó a predicar también de 2 en 2. ¿Recuerda? Entonces, a todos nos ha mandado, hermanos, a llevar la palabra su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, y la segunda pregunta dice: ¿qué papel juega el discipulado en esto? Bueno, mi respuesta fue: de la misma manera, exactamente, de la misma manera que a Daniel, dice, de la misma manera, esta es la respuesta: de la misma manera que a Daniel, a los discípulos ha mandado a predicar las mismas cosas, y a nosotros ha mandado también, permítame, a nosotros ha mandado también haciendo engrandecer, hacer las mismas cosas, haciendo engrandecer la gloria de Dios. Y es que, hermanos, como a todos nos ha mandado el Señor, a Isaías, se me están olvidando los nombres, hermanos, permítame. Bueno, a los profetas mayores y menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, a todos los profetas, hermanos. Bien, lo recordé rápido. A todos los profetas básicamente los mandó a hacer las mismas cosas. Ahora, a los discípulos primero los llama y los enseña y los manda también. Les da del Espíritu Santo para que puedan llevar la palabra de Dios y puedan también hacer las mismas cosas que hacía el Señor Jesucristo, ¿sí? Y a nosotros, hermanos, a nosotros el Señor también nos llama, y llama a aquellos que no le conocen, llama a aquellos que se han alejado al arrepentimiento, a que vuelvan, y a aquellos que le han negado, que lo conocen, que saben que existe,
y que le ha negado, hermanos, que le acepten. ¿Sí me explico? Aquí, hermanos, el punto del Señor Jesucristo es que nosotros llevemos el Evangelio. Y no solamente nosotros, dijimos profetas, dijimos discípulos, dijimos 70, nosotros y todos, hermanos, todos, todos. Y con esto, hermanos, todos los que hemos hecho esto, engrandecemos la gloria de nuestro Señor, del Padre, ¿verdad? Bueno, punto número 2. Si no hay por aquí comentarios, bueno. Punto número 2. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca del Hijo del Hombre en Lucas de capítulo 5 al capítulo 9? Bueno, dice muchas cosas, pero bueno, no muchas cosas, sino cuando se refiere a eso, yo recapitulé. Paréceme que 3 nada más, hermanos. Mire, dice, ¿qué es lo que Jesús, perdón, dice acerca del Hijo del Hombre en Lucas? Y la otra pregunta es por qué él se autodenomina de esa manera y qué significado tiene eso para el discipulado. Bueno, la primera respuesta de la primera pregunta es que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Eso es lo que dice acerca del Hijo del Hombre en Lucas 5 al 9. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, de esto en el verso, en el capítulo 5 lo va a encontrar, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. En el capítulo 6 va a encontrar que dice que es bienaventurado el que sufre por causa del Hijo del Hombre. Y en el capítulo 9, si son 3, que el Hijo del Hombre es necesario que padeciera muchas de las cosas que el Señor había predicado, que padeciera muchas de esas cosas como desechado, despreciado y muerto para resucitar al tercer día. Entonces, más o menos esto menciona en Lucas. Va a encontrar más, definitivamente. Yo solamente puse 3 por el espacio, ¿verdad? Pero va a encontrar más, pero yo puse estas 3 para contestar nuestra pregunta con respuestas cortitas. Entonces, bueno, la parte 2 o la pregunta número 2 dice, ¿por qué él se autodenomina de esta manera y qué significado tiene eso para el discipulado? Bueno, mi respuesta es, se autodenomina de esta manera porque se identifica con la humanidad. Por eso se dice hijo de hombre, ¿sí? El hijo del hombre. Primero, se identifica con la humanidad, pero también porque su ejemplo fue que como humano no tiene que ser totalmente entregado a Dios. Perdón, uno, leí mal, hermanos, perdón. Uno tiene que ser totalmente entregado a Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo y poder engrandecer, y poder hacer grandezas como Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso el Señor se denomina de esta manera, se autodenomina de esta manera, porque se identificó, más bien estando en la tierra, se identificó con la humanidad, porque Él fue humano, ¿sí? Entonces por eso el Señor se identifica de esta manera y quiere lo mismo para nosotros. Quiere exactamente lo mismo, que todos nos identifiquemos con Él. Quiere que nos identifiquemos con Él, hermanos, para que hagamos las mismas cosas, ¿sí? Para que nosotros también llevemos su palabra. Punto número 3. Vamos muy rápido, hermanos. Vamos muy rápido, pero está bien, no pasa nada, ¿no? Dice, ¿qué es lo que logramos aprender acerca del discipulado en el llamado que Jesús hace a Pedro? Recuerden que leímos Lucas capítulo 5 del 1 al 11, donde hace el llamado, comienza con Pedro y de ahí a todos sus discípulos. Ahí encuentra usted el llamado a seguirle a él, ¿verdad? Entonces, por eso menciona qué es lo que logramos aprender acerca del discipulado en el llamado de Jesús, que Jesús le hace a Pedro.
Y también la otra pregunta dice, ¿qué papel juega la palabra en esa historia y en la respuesta de Pedro a la historia en la respuesta de Pedro hacia ella? Bueno, ¿qué es lo que logramos? Bueno, uno, respuesta uno, que confiar plenamente en Jesús dará resultados, muchas de las veces casi al instante, así como con Pedro, ¿verdad? Casi al instante, que obedecer a la voz de Jesús trae siempre cosas buenas, tanto como positivas para el beneficio de los... No, tanto para el beneficio de segundos y terceros, incluso para aquel que imparte su mensaje. ¿Qué me refiero con segundos y terceros? Porque dice, simplemente trae, no, siempre trae cosas buenas, tanto como positivas para el beneficio de segundos y terceros. Esto quiere decir que aquel que lleva la palabra de Dios, hermanos, el que se beneficia, o el arrepentido, el que se beneficia con esto es que se llena del Espíritu Santo primero y al arrepentirse y y le trae cosas buenas, aunque bueno, no siempre son buenas, ¿verdad? ¿Por qué digo que no siempre son buenas? Bueno, porque el enemigo siempre está ahí para atacar y siempre va a haber alguna tentación o lo que sea. Pero mientras hay arrepentimiento, el Señor da del Espíritu Santo para que nosotros sigamos entregando más, a pesar de que sigan estas tentaciones, porque Satanás es hábil, ¿verdad? Entonces hay beneficio o hay buenas cosas que trae a segundos. ¿Cuáles serían los segundos? Bueno, aquel que está recibiendo el mensaje, aquel que no le conoce, aquel que le ha negado y que ahora se arrepiente, ¿sí? Y aquel que es ignorado por todos, tal vez, ¿no? Y terceros, bueno, tal vez por ahí este alguien más nos escuche y hasta aquella persona, ¿verdad? Puede salir beneficiada. Si se arrepiente, bueno, puede salir beneficiada. Y esto, hermanos, le llamamos beneficio a tener parte del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentidos de lo que hemos hecho tal vez, y de todas esas cosas, bueno, el Señor no es envidioso, el Señor para nada es envidioso y siempre nos pone de su Espíritu Santo a cada uno, ¿sí? Y eso es lo más hermoso, hermanos, eso es lo más hermoso. Créame que cuando hay arrepentimiento y después del arrepentimiento hay entrega total, créame que el Espíritu de Dios va a estar siempre con usted, siempre le va a respaldar el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en muchas ocasiones hemos visto a distintos hermanos que con una oración, hermanos, el Espíritu Santo ha sanado a las personas. Una oración, hermanos, el Espíritu Santo ha dado, ¿cómo se le llama? Ha dado esperanza a aquellos que están enfermos o a aquellos que necesitan consuelo, ¿verdad? Y con una oración, hermanos, el Señor ha dado consuelo a muchos. Entonces, lo hemos vivido en carne propia y lo hemos visto y pues algunos hermanos también que nos han contado, ¿verdad? Y esto, hermanos, no puede ser más que el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Incluso nosotros aquí hemos tenido respuesta, hermanos. Em, Como nuestra hermana Noemí, que nos daba hace unas semanas atrás, 1 o 2 semanas atrás, nos daba una noticia, ¿verdad? También que ya había salido del hospital, que ya estaba más tranquilo. Y bueno, esta persona, oramos por ella. Dios actuó. Ahora, el hecho, el siguiente paso es que esta persona, ¿verdad? Eh, pueda arrepentirse, pueda acercarse a Dios, pueda estar en nuestro mismo canal, en nuestro mismo pensamiento, ¿verdad?
Así que eso también es parte nuestra, hermanos. No es nada más orar por esas personas, sino que uno debe de transmitir también el Espíritu de Dios para con los demás. Y eso, hermanos, habla de un buen discípulo, de un buen discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, el Señor siempre lo va a respaldar a uno, siempre lo va a respaldar a uno con el Espíritu Santo. Bueno, entonces dice la segunda pregunta, ¿qué papel juega la palabra, en esa historia y en la respuesta de Pedro hacia ella? Bueno, representa o juega el papel de autoridad para decir que las cosas se hagan sin ninguna opresión. Pedro responde a su palabra. Sí, Pedro responde a su palabra, lo haré de nuevo. Toma el papel también de confianza plena en Jesús. Oh, perdón, sí estoy leyendo mal. Dice, Pedro responde, a tu palabra lo haré. O sea, conforme tú me has dicho, recuerde que el Señor le dice, tira las redes al mar. Y le dice, Pedro, Señor, he pescado, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado absolutamente nada. Le dice, tíralas. Y le dice, bueno, a tu palabra, sí, a tu palabra lo voy a hacer, porque confío en ti. Ahí pone Pedro, hermanos, plena confianza en el Señor para volver a echar las redes. Entonces, fíjese, es lo que dice aquí. Este, Pedro responde, a tu palabra lo haré de nuevo. O sea, de nuevo iba a tirar las redes. Toma el papel también, todo esto toma el papel de confianza plena en Jesús, pero sobre todo obediencia a su mandato. También, hermanos, toma un papel, como decíamos al principio, de autoridad para decir que las cosas se hagan y simplemente se hacen. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y después dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¿Se apagó? No, se hizo la luz, ¿verdad? Y después dijo Dios, ¿verdad? Estoy generalizando en Génesis. Háganse las plantas en el tercer día, ya en el tercer día. Háganse las plantas y crezca hierba verde por todos lados. ¿Y qué es lo que pasó? Salió hierba verde, hermanos. Entonces, esto, hermanos, también de la misma manera habla de la autoridad que tiene el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, incluso en nosotros, para decir, sígueme. La decisión es nuestra, ¿verdad? Claro está. Pero la autoridad del Señor, hermanos, es también que el Espíritu esté con nosotros. ¿Cuál Espíritu? Que es el que nos sella, hermanos, ¿eh? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, esto, hermanos, juega un papel principalmente muy importante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a respaldar siempre. Así que si usted, hermano, hermana, a su llamado, ya vio que el Señor le está llamando, ya vio que el Señor le está preparando, pues responda a su llamado, porque recuerde que aquel que pone pretextos como Moisés, ay Señor, pues es que yo soy tartamudo, imagínese, ay Señor, pero es que yo soy tartamudo y bueno, lo dijo de otra manera, ¿verdad? Soy tardo en mi lengua, algo así dice la palabra de Dios en Éxodo, pero dice, yo soy tartamudo, Señor, y pues no puedo. Ve, yo voy a estar contigo, voy a estar con tu boca. Ay, Señor, pero ¿qué les voy a decir? No me van a creer. Ve, porque yo voy a estar contigo. Señor, y cuando llegue allá, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Que quién me mandó? ¿Qué les digo? ¿Que quién me mandó? Diles que yo soy el que soy, él te está mandando. Y entonces, hermanos, poner pretextos para no ir a hacer lo que Dios está haciendo es básicamente llevarle la contraria. ¿Y qué es lo que pasa con Moisés, hermanos? Al final dice, no, Señor, mejor manda a otro, que lo haga otro, que definitivamente eh,
dice, estoy queriendo figurarlo, hermanos, porque no recuerdo, no quiero ir a leerlo todo, ese es el punto. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero sí dice, Señor, no, yo no puedo, mejor ya manda a quien tengas que mandar. O sea, diciéndole en pocas palabras, manda a alguien más, Señor. Y le dice, ve, porque yo voy a estar contigo. Y dice, bueno, está bien, bueno, está bien, pero le puso 5 o 6 pretextos, hermanos, para no ir. Nosotros, hermanos, estamos poniendo pretextos. Nosotros, hermanos, estamos atendiendo a nuestro llamado. Nosotros, estamos haciendo que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Son preguntas que debería uno de hacerse constantemente, ¿no? Para, para estar también más cerca del Señor. Así que bueno, también algo más iba a decir. Se me está escapando. Mm, Bueno, dijimos de la autoridad, que juega el papel de autoridad. Pero fíjese bien, no es es autoridad de poder, pero no es una autoridad como, por ejemplo, un dictador, ¿no? Que lo dice y lo tienes que hacer, ¿verdad? Básicamente, eh, no es como que o lo haces, no, sino que el Señor nos da una pauta para que nosotros podamos decidir. ¿Sí? Si seguirle, si tener parte del Espíritu Santo con nosotros y daos a pauta para que usted y yo elijamos. Aquí el problema, o aquí el punto es, o aquí lo importante, hermanos, es decidir bien. Decir, sí, Señor, yo te sigo. Yo quiero de tu Espíritu Santo. Mándame a mí. Vamos, enséñame primero. Ah, claro está. Como aquellos hombres, como sus mismos discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos. Y el Señor les enseña incluso a orar. Entonces, hermanos, el Señor camina con nosotros, no de la misma manera y físicamente como los apóstoles, pero camina con nosotros. Por fe, conocemos, hermanos, que el Señor camina con nosotros. ¿Sí? Recuerde Ezequiel capítulo 10, que el Señor desciende sábado con sábado para estar con nosotros. Así que el Señor, sabemos, nosotros los que estamos en nuestra era moderna, sabemos que el Señor, hermanos, camina con nosotros. Todavía no le vemos, todavía no le conocemos físicamente con estos ojos, pero, hermanos, sabemos que está ahí, ¿verdad? Y eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que la escuela sabática también quiere proyectar a todos sus lectores, a todos los que estudiamos la escuela sabática, ¿no? Que para empezar respondamos y reaccionemos como sus apóstoles, ¿no? De dejar todo y seguir al Señor, de, de por lo menos, hermanos, como hacemos en este espacio, dejar lo que estamos haciendo para concentrarnos un tiempo pequeño, en 1 hora, hora y media, 2 horas tal vez, hermanos, concentrarnos en la palabra de Dios. Eso es importante. Y eso es lo que hacemos aquí, hermanos. Y yo le felicito a usted por estar aquí conmigo. Y además le agradezco por estar aquí conmigo, que no me deja hablar solo, ¿verdad? Y yo le agradezco, hermanos, también, porque es de humildes, es de aceptación al Espíritu Santo que estemos, hermanos, que estemos aquí, ahorita, entre nosotros, que estemos estudiando la palabra de Dios. Y créame que el Señor Jesucristo está respaldando lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Y eso es el llamado, hermanos. Eso es, recuerde, el título, el llamado al discipulado. Eso es lo que es el llamado del Señor Jesucristo a todos nosotros, así de la misma manera como llamó a sus discípulos. De eso se trata, de eso se trata y eso es. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, lo voy a seguir diciendo, hermanos. Es respaldo del Espíritu Santo y eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Bueno, eso es lo que juega, o ese es el papel que juega la palabra, ¿verdad? Bueno, punto número 4. Dice, ¿qué cosa es única en el sermón de Lucas en la llanura? Y
dice cuál es el énfasis. Y también otra pregunta es, dice, ¿cuál es la conclusión principal acerca del discipulado? Bueno, la primera pregunta, ¿qué cosa es única en el sermón de Lucas en la llanura? Bueno, no es sermón de Lucas, sino que es un sermón del Señor Jesús. Más bien, quiso decir el escritor que Lucas menciona del Señor Jesús, ¿no? ¿Qué cosa es única en el sermón del Señor Jesús? De la perspectiva de Lucas, puede ser, en la llanura, cuando el Señor está en el barco, ¿verdad? ¿Y cuál es el énfasis? Bueno, la respuesta que yo encontré, hermanos, que vi más factible es que Jesús refleja su poder y autoridad para su reino del Hijo del Hombre, haciendo milagros, haciendo milagros y también repartiendo el Espíritu Santo para aquellos que decidieron seguirle, como lo hizo Pedro, como lo hizo el apóstol Pedro, pero sobre todo también, sí, pero sobre todo también la confianza y obediencia de parte de Pedro y todos sus apóstoles a la voz del Señor Jesús. Bueno, esto es lo que para mí más resaltó, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo da su sermón. Y también, hermanos, cuando le digo que no hay mucho espacio, pero también cuando hace el milagro, ¿verdad? De darles de comer también a mucha gente. También las bienaventuranzas, algo se me escapa. Y bueno, son cosas que podemos poner ahí. Entonces, ¿y cuál es el énfasis? Bueno, pues definitivamente al llamado, ¿no? Al llamado de todos, porque mire, pues, dice, la palabra de Dios que caminaba con sus discípulos, pero también mucha gente le seguía. O sea, el Señor menciona a muchos de sus discípulos, pero aquellos que le seguían también se convirtieron en sus discípulos. No los menciona porque era muchísima gente. Imagínense pues que cuando va con que lo llaman para ir a sanar a una niña, lo llama un hombre para ir a sanar a una niña y en el camino, hermanos, había tanta gente que lo venían apretujando al Señor Jesucristo, pobrecito, lo venían apretujando y de repente el Señor se para, se detiene y dice, ¿quién me tocó? Así, hermanos, literal. Dice, ¿quién me tocó? Y le dice Pedro, el apóstol Pedro le dice, Señor, venimos caminando y te vienen todos apretujando, hay muchísima gente y dices, ¿quién me tocó? Pues te vienen tocando todos. Dice, no, sí, yo sé. Dice, pero alguien me tocó, sentí que alguien me tocó porque salió poder de mí, salió virtud de mí. Y el Señor ya sabía quién era, ya sabía quién era, pero el Señor hizo como que no. Y dijo, ¿quién me tocó? Que aparezca quien me tocó. Y dice una mujer, Señor, fui yo te toqué. Y es que he tenido por más de 12 años un flujo de sangre, que en los doctores ya me gasté todo mi dinero en los doctores y nadie me ha podido curar. Y yo me acerqué a ti tan solo, ha de haber dicho la mujer, yo sé que pues este flujo de sangre a ustedes los judíos los hace pues sucios, ¿verdad? Pero como yo sé quién eres, le dice la mujer, si tan solo hubiese podido alcanzar a tocar tu ropa, yo voy a ser sana. Hermanos, el Señor busca que tengamos esa misma fe para con Él nosotros, que sabemos que con una petición, hermanos, que sabemos que con entrega, con dedicación, con esmero, con una oración, hermanos, podemos hacer que el Espíritu Santo actúe. Actúe, hermanos, y el Señor busca que nosotros tengamos esa misma fe como aquella mujer. La fe que tuvo Pedro, Juan, Marcos, Judas Iscariot, todos hermanos, incluso al que le traicionó, ¿verdad? Judas Iscariote.
Todos tuvieron fe para con él, hermanos. Esta mujer también. Esta mujer también. Y el Señor busca que nosotros hagamos lo mismo. Que nosotros también tengamos fe en Él. ¿Para qué? Hermanos, para hacer las mismas cosas que Él. Para hacer las mismas cosas que sus discípulos. ¿Sí? Bueno. ¿Saben qué? También, ahorita que veo, sí contesté más, pero me salté de la pregunta, ya no nos vamos a regresar, pero me salté una segunda respuesta al que juega el papel de la palabra. Y es que lo puse, como ya no me cupo, hermanos, de verdad, es en serio, mire. Mire, ya no me cupo, ya lo puse acá, mire. Esta parte de aquí, esta parte de aquí. Entonces, como ya no me cupo tanto, lo puse así y me olvidé de leerlo. Pero ya nos vamos a regresar. Pero era otra respuesta. Ay, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo quiere que nosotros busquemos fe para con Él de la misma manera. De la misma manera. Incluso aquellos que sanaba el Señor recuerdan a este hombre ciego. ¿Cómo se llama? Bartimeo. Sí, Bartimeo. Ciego Bartimeo. Que le dice, quiere ser san, quiere ser, ¿cómo le dice? Creo que así le dice, le pregunta el Señor, ¿quiere ser sano? O algo así. Lo estoy parafraseando. Y le dice, Señor, quiero. No, no, espérame. Es que tantas cosas que hizo el Señor Jesús que se me ponen unas por otras, hermanos, ¿eh? No, el ciego Bartimeo le dice al Señor Jesús, si tú quieres, sáname. Sí, así es, hermanos. Si tú quieres, Señor, que pueda yo ver, sáname. Y le dice el Señor, sí quiero, sí quiero. Tu fe te ha sanado. Y el Señor, ¿verdad? Ya lo cura y todo, bueno, ya sabemos. El propósito, hermanos, con esto es, de mencionar esto es, que tengamos la misma fe para con Él. Que nosotros tengamos la misma fe y vamos a tener, hermanos, ahora imagínense, teniendo esa fe y llevando la palabra de Dios, haciendo lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo, la parte de la gran comisión, lo que nos ha dicho el Señor de llevar su palabra, ahora imagínense, teniendo fe, llevando su palabra, teniendo el respaldo del Espíritu Santo, ¿qué espera ver? ¿Qué espera ver? Frutos, ¿verdad? Frutos. Y eso es lo que busca el Señor. Y eso, hermanos, es gran parte del llamado del Señor Jesucristo a ser sus discípulos. Es lo más importante. Eso es lo que yo veo en esta escuela sabática. Bueno, y la última pregunta es, ¿cuál es la conclusión principal acerca del discipulado? Bueno, mi conclusión o la parte de la conclusión que yo veo sería, primeramente, que amemos a nuestros enemigos, así celebraremos la misericordia del Hijo del Hombre hacia la humanidad. Que amemos a nuestro prójimo. Recuerde que el principal o el mandamiento más grande es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el Señor Jesucristo les enseñaba a todos aquellos diciéndoles, y el segundo es muy parecido, dijo el Señor Jesucristo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esas son enseñanzas del Señor Jesús. Y esto, hermanos, por eso yo lo veo como conclusión principal acerca del discipulado: amar a todos, ¿verdad? Nuestros enemigos, amigos, aquellos que nos hacen mal, que nos ven bien, a todos en general. Que amemos a nuestros enemigos. Así celebraremos la misericordia del Hijo del Hombre hacia toda la humanidad. Pero sobre todo, la mejor conclusión y la intención del Señor Jesús es
definir y moldear, fíjese bien, definir y moldear el carácter de sus hijos, o sea, todos nosotros, hermano. ¿Qué le parece? Yo creo que esa sería una excelente conclusión. ¿Por qué? Porque yo creo que la buena intención del Señor Jesucristo siempre ha sido moldearnos para bien, ¿sí? Siempre ha querido eh, moldear nuestro carácter, no solamente em, em, para crecer como persona, ¿no? Sino para ser ejemplo de los demás, sino para ser íntegros, o sea, que lo que decimos, lo que el Señor nos ha mandado, hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, yo creo que es una buena conclusión. Y como ya concluimos, ya no hay conclusión. No, no es cierto. Dice la conclusión, reflexione en esto. Lo que Jesús dice sobre el Hijo del Hombre y lo que hace como el Hijo del Hombre nos indica claramente qué tipo de personas quiere que seamos a través de Él. Así es, hermano. Y es que habíamos dicho que el Hijo del Hombre, o sea, Él se autodenomina el Hijo del Hombre y con esto Él, el Señor Jesús, se identifica con la humanidad. Se identifica con nosotros, hermanos, porque quiere lo mismo para nosotros. Él es nuestro ejemplo, a Él hay que seguir. A Él hay que seguir, hermanos. Y de esto se trata, o de esto es el propósito del llamado a ser discípulos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, hemos terminado. Hemos concluido nuestra escuela sabática. Acompáñeme a orar. Nos despedimos y leo sus saludos y a aquellos que estuvieron también entre nosotros también. ¿Qué le parece? Acompáñame a orar. Nos despedimos en oración. También recuerde que estamos teniendo una lista de por los que estamos orando, que de hecho ya tengo que ¿cómo se llama? Actualizar esta lista porque algunas ya tuvimos respuesta. Gracias a Dios, ¿verdad? Y bendito sea su nombre. Habíamos dicho orar por nuestra hermana Norma Leiva. ¿Leiva? ¿Sí era Leiva? Sí, Leiva, ¿verdad? Bueno, orar por nuestra hermana. Deseamos en Dios que sea nuestra hermana y que va a recibir quimioterapia de un tumor en el pulmón. Bueno, vamos a orar para despedirnos y por nuestra lista. ¿Qué le parece? Acompáñenme a orar. Dios bendito, eterno Señor, agradecemos tu presencia, agradecemos directamente, Señor, que has sido tú quien nos ha enseñado esta noche a ser discípulos tuyos, Señor. Agradecemos que has sido tú quien nos ha llamado personalmente, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos que estuvieron en el día de hoy entre nosotros, de principio a fin. Bendice, Señor, a aquellos que han de ver esta grabación en alguna otra ocasión también. Guárdale, Señor, y que puedan hacer su, su discipulado conforme a tu palabra, conforme a tu poder, conforme, Señor, a tu ejemplo. Gracias, Señor, te damos, porque nos has mostrado nuevamente todas estas cosas. Padre eterno, no queremos despedirnos sin antes, Señor, seguir rogando por esta lista, Señor, de nuestros hermanos o por los que hemos venido orando. A nuestra hermana Norma Leiva le van a hacer algunas quimioterapias, Señor. Sabemos que tú eres nuestro doctor de doctores, Señor, y que puedes, con tu amor, tu poder, tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, tan solo con decirlo, Señor, puedes curarnos, puedes sanarnos. Y te rogamos, Señor, por nuestra hermana Norma. Bendícela, Señor, guárdala. Y si es tu voluntad, que ese cáncer, Señor, se vaya de ella, se salga de ella. Padre eterno, también venimos pidiéndote, Señor, que sigas bendiciendo a nuestros hermanos Alex, Mónica, que, Señor, eh, son siervos tuyos, Señor, que trabajan para ti. Mi hermana Edith y mi hermano Luis Olivos, que ruegan por sus hijos, José, Oscar, Melissa, Estefany y todos sus hijos, Señor,
incluso el pequeño nieto, Señor, que, que viene en camino o que ya llegó. Padre eterno, bendíceles, guárdales y que estén, Señor, siempre cerca de ti. Nuestra hermana Oscar, nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Lisette, nuestra hermana Emma también ruega por sus hijos, Abdiel y Osvaldo, y a todos sus pequeñitos, Señor, guárdales. Si están lejos de ti, Señor, tráelos para contigo. Permite, Señor, que ellos también puedan escuchar tu llamado. Dales una oportunidad. Dale, Señor, la oportunidad de seguirte. Pero, Señor, también dales la buena intención de que lo hagan. También, Señor, te venimos pidiéndote por nuestro hermano Juan Rodríguez, nuestro hermano David y Emanuel Mociño. Nuestro hermano David también sufre, Señor, de dolores de cabeza. Nuestra hermana Noemí pide también por sus hijos, hijas, nietos, nietas, Señor, y por toda su descendencia, Señor. Guárdales, bendíceles por nombre, Señor. Yo soy hombre em, de poco recuerdo, Señor, pero a ti no se te escapa nada. Tú les conoces a cada uno por nombre. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Carlos, nuestro hermano José Santos, de la ciudad de Nicaragua. Bendice a sus familias. Mi hermana Fanny, Señor, que había estado de viaje. Si está de regreso, Señor, guárdale. Y si todavía no regresa, tráela con bien, Señor, a su casa. Bendice a su mamá. Guárdale, Señor, y está siempre con ellas. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Denis Catuara, que tiene una un conflicto con su familia, con sus hermanos. Guárdale, Señor, y que pueda, Señor, tomar decisiones correctas. Bendice a nuestro hermano Mike Peca, Señor, y a su familia, su esposa Lea, a su pequeño Lucas, su hijo Lucas, Señor, que también sufre de algunas dolencias. Señor, guárdale, toca el cuerpo de este pequeño. Así, Señor, te pedimos por cada uno de los que se encuentran en nuestra lista. Algunos te agradecemos, Señor, porque nos has librado de enfermedades, de todo lo malo que hay en el mundo, Señor, cuando caminamos hacia el trabajo, cuando caminamos hacia tu santo templo, Señor, cuando caminamos simplemente, Señor, para salir por la calle, hacer compras, nos has librado, Señor, de todo mal, y eso te lo agradecemos. Padre eterno, despídenos con tu bendición, pero también queremos poner en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en esta lista. A los que estamos aquí, Señor, también bendíceles, guárdales, Señor, desde sus hogares, donde quieras que se encuentren, Señor, guárdales, bendíceles y quédate siempre con ellos. Gracias, Señor, porque has honrado una vez más a este siervo tuyo con tu palabra. Padre eterno, despídenos con tu bendición. En el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos estos favores y todas estas cosas. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por haber estado esta noche conmigo. Yo agradezco mucho su presencia. Estuvo entre nosotros nuestra hermana Andrea, que va en camino a trabajar, decía mi hermana. Deseamos que haya llegado con bien. Y bueno, nos da un saludo de paz a vos paz, hermana Andrea. Dios le bendiga y dele saludos a su hijo Jorge y también a su otro hijo. Un abrazo gigante. Mi hermana Noemí Soria, pasa vos, prima, Dios te bendiga. Un abrazo hasta Tijuana. Mi hermana Emma también, que por ahí también creo que nos vio un ratito, si no me equivoco, no la veo aquí, pero nuestra hermana Emma también, un saludo de paz hasta Tijuana. También estuvo entre nosotros, permítanme un segundito. También estuvo entre nosotros mi hermano Moisés Silva, que es mi primo. Un abrazo hasta a Texas, si no me equivoco, hasta Texas. Un abrazo un abrazo y un saludo de paz a ti, mi hermano Moisés. Mi hermana Dina Ábalos, mi hermana Dina, te hemos extrañado. Gracias por estar entre nosotros también. Sabes que te estimamos mucho, te queremos mucho. Dios te bendiga y te guarde. También estuvo entre nosotros, permítame.
segundito. Es que de repente veo que alguien más entra, hermanos, y, y no sé por qué no se queda aquí grabado. Creo que estuvo entre nosotros nuestra hermana Daisy Alcautero también. Alcauter, que bueno, seguimos orando por su hermano. Este, am, Creo que también por ahí estuvo. Si estuvo entre nosotros, Dios le bendiga, hermana. Pasa usted. Este, y la seguimos esperando aquí, ¿verdad? Bueno, no me aparecen más. Aquí de este lado, permítame un segundito, también pareceme que había visto, pero bueno, no. Creo que fuimos todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por acompañarme de principio a fin. Los que estuvieron conmigo de principio a fin. Dios les bendiga. Y bueno, la siguiente escuela sabática lleva por título Un camino para las mujeres. Así que bueno, yo sé que hay algunas hermanas que les va a gustar este tema. Así que bueno, las espero el próximo jueves, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Aquí va a estar su servidor nuevamente entre ustedes. Bueno, tenga la bondad de ser de Dios y de ser bienaventurados, mis amados hermanos. Gracia y paz para todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Paz a ustedes, amados hermanos.